Llegamos al tercer consejo de esta serie: usar coordinators para la navegación entre pantallas. Pero, ¿qué son los coordinators? A decir verdad, los coordinators se usan en un patrón de diseño conocido con el mismo nombre, el Coordinator Pattern. Esta fue una idea presentada por primera vez a la comunidad de desarrolladores en una conferencia de España por el desarrollador Soroush Canlow. El coordinator hace ser un objeto o una clase encargada de realizar la navegación entre pantallas. Es decir, esta tarea ya no va a ser llevada a cabo por los UI View Controllers. Recordemos que en el video anterior señalábamos que uno de los inconvenientes de usar MVC es que el UI View Controller adquiría más y más responsabilidades, convirtiéndolo en un Fat Controller. ¿Y cómo buscábamos delegar tareas a otros objetos para reducir la complejidad de nuestro controlador? Pues bien, MVVM es una opción que nos permite alojar lógica como reglas de negocio, validaciones, comunicación con servicios, pero no mencionamos que nos ayudaría con la navegación entre pantallas. Para eso existen los coordinators, puesto que nos ayudan a definir flujos y subflujos en nuestra aplicación. Con flujos me refiero a funcionalidades bien definidas, una navegación determinada. Por ejemplo, si nuestra aplicación es una de cine, un flujo podría abarcar la compra de boletos de cine, que empieza desde la selección de la película, selección de asientos, forma de pago y confirmación de pago. Otro flujo podría ser la compra de alimentos en dulcería, etc. Pero, ¿realmente es un problema que los UI View Controllers lleven a cabo la navegación entre pantallas? ¿Es malo que utilicemos un par de funciones como Prepare for Segway o Perform for Segway? Pues bien, cuando los controladores realizan la navegación por sí mismos, me gusta usar un término, y este término es que existe una especie de navegación rígida entre pantallas. You serious? Porque existen varios inconvenientes. El principal es que rompemos el principio de SRP, el Single Responsibility Principle. Este principio señala que, idealmente, una clase o un objeto debe tener menos responsabilidades o menos tareas por hacer. Porque entre menos responsabilidades tenga nuestra clase, entre menos funciones tenga, pues menos razones tenemos de darle mantenimiento. Y eso hace sentido. Para quienes hayan trabajado con clases monolíticas con miles y miles de líneas de código, sabrán que se vuelve problemático darle mantenimiento. Vemos tantas funciones y tantas variables que se dificulta saber el propósito de cada componente. Por el contrario, si trabajamos con clases relativamente pequeñas o medianas, se simplifica y facilita trabajar con estas clases. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestro tema? Pues bien, la navegación es una responsabilidad más con la que debe lidiar nuestros controladores, y sería ideal delegar esta tarea. Además, otro inconveniente de la navegación rígida es que hacemos que los controladores sean dependientes entre sí, o que estén más acoplados el uno con el otro. Por ejemplo, en nuestro ejemplo del formulario, si queríamos presentar la pantalla menú, íbamos a la función Prepare for Segway para obtener una referencia de nuestro menú View Controller. Luego le pasábamos un objeto usuario. Si bien es cierto que esta tarea no fue complicada a realizar, implica que un UI View Controller, digamos un controlador A, se preocupe por configurar y presentar un controlador B. Si el controlador B requiere más información de entrada o más propiedades o más parámetros, entonces esto nos obliga a ir a nuestro controlador A, ir a la función Prepare for Segway y cambiar las propiedades que requiere el controlador B. Dicho en otras palabras, el controlador A tiene conocimiento del controlador B o de la siguiente pantalla, y lo que buscamos es que el controlador A sea un componente lo más aislado posible. Pues bien, estos inconvenientes promete resolverlos el coordinator. Entonces, para que quede más claro, supongamos que estamos trabajando en una aplicación de cine y que tenemos que diseñar un flujo de compra o venta de boletos de cine. Esto lo realizaremos utilizando coordinators. Para fines de simplicidad, supongamos que trabajaremos en dos pantallas,
una que despliega un listado de películas y una vez que el usuario seleccione una película, presentaremos la siguiente pantalla, que es la de selección de asientos. Empezaremos por definir un contrato, es decir, un protocolo llamado Coordinator. La idea de este contrato es enlistar las características que tendrá un Coordinator. O dicho de otra manera, vamos a enlistar las propiedades o funciones que hacen que alguien, ya sea una clase o un struct, se convierta en un Coordinator. Como vemos, la primera propiedad es un arreglo de coordinators llamada Children. Esta va a representar flujos secundarios que se van a desprender del flujo principal. Otra propiedad es un UI Navigation Controller, donde depositaremos los UI View Controllers de nuestro flujo para que se vayan desplegando pantallas al usuario. Finalmente, definimos una función llamada Start que nos servirá para preparar la primera pantalla de nuestro flujo. Y una vez que terminamos de crear nuestro protocolo, llegó la hora de crear un Conforming Type, es decir, una clase que se conforme a este protocolo y lo vuelva un Coordinator. Pues bien, creamos la clase Ticket Sales Coordinator, que se conforma del protocolo Coordinator. Por ello, tiene que implementar las propiedades y funciones del protocolo. Como vemos, inicializamos el arreglo Children, puesto que no nos va a interesar tener flujos secundarios en esta compra de boletos. Entonces creamos un arreglo vacío. Luego declaramos nuestro Navigation Controller, pero no es hasta en el inicializador donde creamos el objeto UI Navigation Controller. Finalmente, creamos la función Start, donde instanciamos un UI View Controller llamado Movie List View Controller, que presentará un listado de películas. En la segunda línea, creamos un View Model llamado Movie List View Model y se lo asignamos a nuestro controlador. Esto para aligerar la complejidad de nuestro controlador y que el View Model realice lógica de negocio, operaciones, formato de datos, etc. Para más información sobre los View Models, pueden consultar el video del consejo 2. No saturen sus UI View Controllers, parte 2. Se los comparto a continuación. Después, notemos cómo actualizamos una propiedad de nuestro controlador llamada Coordinator. Esto permitirá la comunicación entre nuestro Coordinator y el controlador. En un momento hablaremos de por qué necesitamos hacer esto. Finalmente, una vez que terminamos de configurar nuestro UI View Controller, lo presentamos en un UI Navigation Controller mediante la función Push View Controller. Ahora bien, supongamos que el usuario acaba de seleccionar su película. Entonces llegó el momento de presentar la otra pantalla. ¿Cómo lo hacemos? En nuestro controlador Movie List View Controller tenemos una propiedad llamada Coordinator, que es de tipo Ticket Sales Coordinator. Recordemos que esta propiedad nos va a servir para la comunicación entre nuestro controlador y nuestro Coordinator. Por ello, la usaremos en la función llamada SelectMovie. Vamos a suponer que SelectMovie va a llamarse justo cuando el usuario seleccione una película de ya sea alguna tabla o de una colección. En la implementación de esta función se invoca la función de nuestro Coordinator llamada Present Seat Selection for Movie, que va a presentar la pantalla de selección de asientos. Notemos que esta función estamos pasando una película. Esto es para que en la pantalla de selección de asientos despleguemos información de la película como su título, su horario, la sala, etc. Este es muy diferente a lo que hacíamos con funciones como Prepare for Segway, donde el controlador se preocupaba por tener una referencia de la siguiente pantalla y de configurarle sus propiedades. Aquí, básicamente lo que estamos haciendo es que nuestro controlador solo va a arrojar una película y el Coordinator se va a preocupar de configurar y presentar la siguiente pantalla. Ahora bien, de vuelta en nuestro Ticket Sales Coordinator, implementamos la función Present Seat Selection for Movie. Y de forma muy parecida a la función Start, vamos a instanciar un controlador llamado Select Seat View Controller. Le asignamos su View Model y lo presentamos en el mismo Navigation Controller. ¿Qué más podemos decir del Coordinator Pattern? Pues bien, que provee una forma de abstraer la navegación de nuestra aplicación. Dicho en otras palabras, en vez de tener dispersa la lógica de navegación entre varios controladores, aquí
el coordinator nos va a ayudar a concentrar esta lógica. Ya no va a ser necesario utilizar funciones como prepare for segue. También vimos que los controladores ya no tienen conocimiento de cuál es la pantalla anterior o cuál es la pantalla siguiente. En dado caso que otras pantallas requieran información de entrada o parámetros o input, otros controladores básicamente se van a encargar de arrojar esta información al coordinator y el coordinator se va a encargar de hacer el resto del trabajo. Finalmente, y no menos importante, tengamos cuidado con los ciclos de memoria. Por ejemplo, el coordinator tiene una referencia implícita con el controlador mediante su navigation controller. Y el controlador mismo tiene una referencia explícita con su coordinator mediante su propiedad. Esto básicamente puede ocasionar un ciclo de memoria y lo que puede resultar es que el controlador no puede eliminarse de memoria una vez que lo terminemos de usar. Por ello, es conveniente que cuando quitemos una pantalla tengamos presente que hay que revisar el grafo de memoria de nuestra aplicación y ver si no quedó viva alguna instancia de un controlador que ya no usemos. Si es así, vamos a tener que hacer la corrección necesaria. Finalmente, si les gustó este video, no duden en darle like y compartirlo. Esto me va a ayudar a preparar más contenido y compartirlo con ustedes. Si desean más información, tips en cuanto al desarrollo de aplicaciones iOS con Swift, también pueden suscribirse a este canal. También les recuerdo que tenemos un podcast de desarrollo iOS llamado Let Swift. Este lo pueden escuchar por Spotify. En la descripción de este video les voy a compartir el enlace. Y ya por mi parte sería todo y nos leemos en el siguiente consejo.